que sí, bueno, si ustedes quizás se pierden acá y bueno, y tienen la posibilidad de tener otro código, se suman en otro horario, van a ver que es lo mismo, que no tenemos diferencia y que tratamos de ir en las dos clases, en los dos turnos y también junto con los lunes con la misma temática, más que nada para avanzar del mismo modo. Nosotros hasta ahora vimos, ¿sí?, de estos conceptos generales o estos conceptos básicos, todo lo relacionado a definiciones, principalmente de territorio aduanero, qué es lo que lo conforma y qué no, los agentes o auxiliares del comercio exterior, quiénes intervienen y de qué forma. Hemos mencionado algunas definiciones también generales de importación, exportación, mercadería. Hablamos sobre lo que es el concepto de origen y lo diferenciamos de lo que es el concepto de procedencia. Y la semana pasada también habíamos estado incluyendo lo que nosotros consideramos necesario como posición arancelaria, la clasificación arancelaria y la valoración aduanera, y en algún momento se nombró al GATT, ¿no? Y ahora lo vamos a desarrollar un poquito, si bien es algo que trataremos cuando nosotros veamos organismos internacionales, lo estamos mencionando y lo mencionábamos la semana pasada, un artículo 7, ¿sí?, de valoración de mercaderías importadas del GATT, y hoy vamos a hablar sobre un artículo 6, que es el que habla sobre algunas prácticas del comercio desleal, y también está sobre esto que es el GATT, ¿no? G-A-T-T. Nosotros dijimos General Agreement on Trade and Tariff, un acuerdo general de tarifas y comercio que surge en el año 1947. ¿Y por qué surge allá en el año 1947? Porque tras una reunión donde se dio origen a varias organizaciones internacionales, nosotros decimos instituciones de cooperación, no se llegó a concretar una de esas, que era la Organización Internacional de Comercio. Entonces, como los países no se pusieron de acuerdo y eso no pudo fundarse, se estableció este acuerdo, y a través de él fueron incorporándose algunas cláusulas o alguna estructura de normativa que llevarían a los distintos países a negociar de una manera más homogénea o de una manera más, decimos, acorde a las circunstancias que se estaban viviendo en esa época. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese artículo 6. La semana pasada hablábamos o mencionábamos el artículo 7, sobre todo cuando César mencionaba el valor, ¿sí?, de la mercadería en aduana y algunos métodos que se aplican para la valoración de la mercadería cuando arriba al territorio aduanero y no se puede establecer si realmente ese precio, ese valor de transacción, se corresponde con el valor aduanero. Acá lo que vamos a empezar a ver hoy son las prácticas de comercio desleal. ¿Y por qué puede surgir esto, no? ¿Por qué puede establecerse que hay un comercio desleal? Principalmente algunos empresarios o algunos países lo que requieren es ocupar un espacio, ganar un mercado, estar presente, ¿sí?, en un determinado segmento de mercado, y a veces, ¿sí?, llevan adelante estas distintas prácticas. Y una de ellas es el dumping, ¿sí? Nosotros acá tenemos una definición, pero seguramente ustedes habrán escuchado hablar del dumping. ¿Qué conocen del dumping o qué se puede establecer como dumping? ¿Qué es lo que ustedes tienen como concepto de dumping? Es cuando se vende un producto a un valor menor a su precio, a su costo, ¿puede ser? Eso es lo que generalizamos, sí. No está mal, ¿no? Ahora vamos a ver algunas características específicas para el dumping en el comercio exterior, en el comercio internacional, porque el dumping puede estar también en el comercio local, decimos, y muchas veces generalizamos ahí, ¿no? El concepto que bien expones, que dice, bueno, vender a un precio menor que el costo.
nosotros vamos a hablar de dumping como esa práctica que principalmente la llevan a cabo los privados, ¿sí? Es decir, las empresas. Y esas empresas están vendiendo, es decir, están exportando, y cuando están exportando lo están haciendo a un precio, ¿sí?, que es menor al valor normal que tendría ese producto en su mercado origen. Entonces, acá lo que nosotros empezamos a ver es que estamos comparando ese precio al que llega un producto a un determinado país. Por ejemplo, nosotros estamos adquiriendo determinado producto y ese producto llega a un precio que, comparado con el precio que tiene en su mercado origen, es menor. Y hablamos de un valor normal y de operaciones comerciales normales o habituales en el mercado de origen. Y acá tenemos que establecer una diferencia principal, que para que pueda existir, nosotros decimos, una investigación sobre dumping, y acá participan varias, ¿sí?, instituciones, principalmente una es la Secretaría de Comercio Exterior, y nosotros vamos a ver que no solamente esta característica, ¿no?, que ese precio al que arriba el producto al país importado es menor al precio al que se comercializa en una operación normal en su país origen. Bueno, esta es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que cause daño real o inminente, o que presuma que causará daño a una rama industrial o a una rama ya establecida de comercialización, o a la creación, dice, y si bien el artículo 6 no establece esto, ¿no?, a la creación de una producción dentro de este país, que es el país que está recibiendo, sí lo establece nuestra legislación. Nosotros hemos aceptado, ¿sí?, este artículo 6 del GATT a través de una ley. Esa es la ley, y la estoy leyendo porque tampoco yo me acuerdo de memoria el número de todas las leyes, ¿no? La 24425, ¿sí? Donde a través de un decreto en el año 2006 lo que hacemos es estar de acuerdo y aceptar este artículo 6, que es el artículo del GATT sobre las prácticas desleales del comercio. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no dice, bueno, están generando o están realizando dumping? Nosotros vamos a ver que la estructura para la solicitud de investigación de dumping es un trámite administrativo bastante engorroso. ¿Y quién puede hacer eso, no? ¿Quién puede determinar que esa solicitud de dumping esté ahí activa? Principalmente decimos, los empresarios, en este caso argentinos, que se vean afectados, ¿sí? Entonces puede ser una rama de empresas comerciales o empresas industriales que ve afectado su desarrollo o su trabajo o su, decimos, comercialización, porque estos productos que están ingresando le están impidiendo, ¿sí?, realizar su actividad económica en lo que decimos en lo normal o en lo habitual. Entonces, hará su presentación. Hoy en día, hoy en la actualidad, con esto que nosotros tenemos, que es la pandemia, estas presentaciones se hacen de modo virtual. Es decir, se ingresa una nota en la mesa de entrada, ¿sí?, de esta Secretaría de Comercio Exterior, y se espera, ¿sí?, a través de un encuentro, esperen que ahí vamos a admitir, de un encuentro a través de una plataforma como es Zoom, esa entrevista y esa enunciación de cuál sería la denuncia. Nosotros tenemos algunos países principales que han sido denunciados, y seguramente ustedes habrán escuchado de algunos países que generalmente están realizando esta maniobra o están atrás de estas situaciones de comercio desleal. ¿A quién escucharon o quiénes conocen que generalmente son culpables de realizar dumping?
En la década del 90, sobre todo, ¿sí? Proliferó en nuestro país la importación de muchos productos. ¿De qué origen? De China. Exacto, ¿no? Bueno, los chinos tienen cualquier producto que decimos nosotros que venga de ese mercado, está bajo la sospecha de estar dentro del comercio desleal y estar practicando dumping. No es que simplemente tengan mala fama, sino que muchas veces se ha comprobado a través de este proceso de investigación. Entonces, primero que nada, además de ese precio, ¿sí?, diferente que va a estar detectándose, vamos a observar, ¿sí?, que esto genere o esté causando un daño, como decíamos, que un daño real, un daño inminente o pueda llegar a ocasionar un daño, y los representativos de esos distintos sectores son los que se presentan para esta solicitud de investigación. En general, las investigaciones por dumping tienen un plazo para resolución entre 10 meses y un año. No es algo que se resuelve rápidamente. Y en este plazo, lo que hace, ¿sí?, principalmente esta Secretaría, que nosotros decimos comercial de Comercio Exterior, lo que va a hacer es recopilar información, y esa información puede ir hasta 3 años hacia atrás. Principalmente con las estadísticas de importación, con el pedido, ¿sí?, de información al país que es el país originario de estos productos, y con todo eso lo que va a realizar es este proceso. Ahora, muchas veces nosotros decimos, si un comerciante, si un empresario quiere hacer una denuncia y una solicitud de investigación por dumping y se dirige en forma, decimos nosotros, solitaria, él como único representante de esta solicitud, no va a tener mucho, ¿sí?, de ser escuchado. Entonces, lo principal es dirigirse a la cámara que aglutina a ese sector o a esa rama, y ahí sí realizar la presentación, porque muchas veces las cámaras ya tienen información, ya están al tanto de estos procesos y van a colaborar o van a ayudar para todo esto sea de una manera satisfactoria. No quiere decir que todas esas investigaciones que nosotros podamos plantear o todas esas denuncias que existan tengan un resultado feliz y se aplique alguna, decimos ahora, alguna sanción, y que veremos cómo es esa sanción o qué es lo que pasa con estos distintos productos. Pero decimos, la oficina encargada de recepcionar estas denuncias lo que va a hacer es evaluar, ¿sí?, evaluar cuáles son estos datos que estamos suministrando, si es real o es un simple parecer esto que estamos denunciando, y finalmente se va a comenzar, ¿sí?, sobre esa labor, sobre esa investigación, y se tendrán los resultados que luego veremos. ¿De dónde nosotros decimos proviene dumping? La palabra dump, ¿sí?, esas primeras letras del inglés, ¿sí?, verter o derramar. En este caso se usa principalmente para configurar esto que decimos, ¿no?, volcar algunos productos en un mercado internacional y de alguna manera realizar una maniobra que signifique, ¿sí?, que ese intercambio está perjudicando principalmente al sector, ¿sí?, a la mano de obra, a la economía de ese país a donde están arribando. Y nosotros podemos encontrarnos con muchas clasificaciones de dumping. Los podemos identificar, ¿sí? Un dumping, hablamos de un dumping estacional, cuando quizás en algún país hay un producto con alta producción y entonces está en, decimos, un sobrestock, y lo que se hace principalmente por estas características, tener un precio ya que está considerado bajo en el mercado interno y llegar o acceder a ese mercado internacional de esta manera. Un dumping predatorio, que generalmente es el que más vemos y donde lo que se busca es eliminar
a la competencia o establecerse de alguna manera sí o sí en ese mercado y muchas veces algunas empresas decimos van a pérdida. ¿Por qué? Porque lo que quieren principalmente es ser conocidos en ese mercado con ese producto, eliminar la competencia y quizás después, a través de esto, ¿no? De una conformación de monopolio, manejar los precios a su antojo. No quiero olvidarme de algunas cuestiones de relación a las definiciones o los conceptos que ustedes van a encontrar, no solamente en la bibliografía, sino también buscando quizás en internet sobre dumping, y hablamos muchas veces de los valores y utilizamos los términos internacionales. Si bien nosotros vamos a estar creo que es en la unidad 3, hablando de los Incoterms, estamos siempre, ¿no?, mencionando quizás FOB, CIF o alguna otra cláusula. Bueno, en este caso, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de dumping, ¿sí?, decimos que ese valor FOB que tienen las mercaderías en su momento de exportación en el país de origen tiene que ser comparado, ¿sí?, con el valor normal de esas operaciones que se realizan en el mercado interno de ese mismo país, que es el que está negociando o que está vendiendo estos distintos productos principalmente. Como yo les decía recién, motivos para realizar dumping o razones por las cuales las empresas llevan adelante este tipo de prácticas son muchas y son independientes de otras cuestiones, como nosotros podemos conocer la subfacturación, ¿sí?, porque en ese caso es un acuerdo entre las partes donde se decide, ¿sí?, colocar en esos documentos comerciales, como es la factura de exportación, un precio que no es el real que se pagaría por estos productos, o también tenemos que diferenciar cuando alguna empresa utiliza una posición arancelaria distinta. En este caso lo que estaría haciendo es beneficiar al importador con la aplicación de esos derechos de importación diferenciales, o también lo que nosotros podemos ver como diferencia, ¿no? Que no son o no se consideran dumping, es cuando establecemos un origen distinto, y en esto hablamos cuando hay acuerdos o tratados internacionales principalmente, y quizás dentro de esos acuerdos hay tasas preferenciales para los derechos aplicados en las operaciones de importación o exportación. Entonces, que yo declare, por ejemplo, que estoy comprando mercadería que es originaria de Brasil, puede beneficiarme a mí con la aplicación de algún derecho o alguna tasa. Ahora, si esa mercadería fue, ¿sí?, recibida desde otro país, por ejemplo, esa mercadería fue comprada en China, llegó a Brasil y luego desde Brasil es procedente a Argentina, ahí no aplica el origen. Por eso nosotros siempre estamos sobre esas normas de origen y la posibilidad de exigir como uno de esos documentos, esa documentación complementaria en las operaciones de comercio, lo que son los certificados de origen, ¿sí? Entonces, todo esto va conformando, ¿sí?, una unidad con cada uno de estos conceptos que nosotros vamos trabajando y que van apareciendo. Ustedes ven que nosotros vamos viendo cómo esa operación de comercio exterior tiene, ¿sí?, esa estructura legal, tiene esos requisitos y finalmente tiene, ¿sí?, esta conformación de posibilidades para que yo finalmente pueda decir, bueno, qué es lo que tengo que hacer cuando estoy frente a una operación de importación o de exportación, qué es lo que tengo que considerar. Principalmente, bueno, manejarme dentro de lo que es el comercio y la estructura legal. Lo que nosotros nombrábamos, ¿no?, este artículo, ahí vamos a estar admitiendo, esperen un segundo que ahí admitimos, acá, ahí está. En lo que es el comercio exterior,
nosotros decíamos y hablábamos de esta situación de dumping, la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General de Tarifas y Precios, que es el GATT, y el GATT luego pasa a conformar lo que es la base de la Organización Mundial del Comercio. Y esa Organización Mundial, si bien no ejerce, ¿sí?, lo que es a nivel de normativa, a nivel de estructura legal, no ejerce un poder, la aceptación y la inclusión de cada uno de los conceptos que allí se establecen está dentro de nuestra estructura legal. Y decimos, nuestra ley madre en comercio exterior, que es el Código Aduanero, esta ley 22415, la incorporación de algunas otras leyes, resoluciones o decretos hacen que nosotros tengamos posible todos estos conceptos y los podamos aplicar y los podamos utilizar. Ahora, ¿qué pasa con estos, estas situaciones de dumping? ¿Cómo se contrarrestan una vez que se hizo la investigación y se determina que el dumping efectivamente había sido realizado? Y como yo mencioné antes, y ustedes me ayudaron ahí, con China, en el año 2006 aproximadamente y después en el año 2012 hubo muchos casos de dumping de algunos países limítrofes, ¿sí?, de Chile, de Brasil, y fueron, ¿sí?, esas investigaciones realizadas y se corroboró esta situación de dumping. ¿Cómo, sí, cuando esta investigación confirma que se estaba realizando esto, qué es lo que pasa? Bueno, se aplican derechos antidumping. Y esos derechos antidumping tienen que tener algunas características. Lo que establece es que esos derechos no pueden superar el valor, ¿sí?, de esa mercadería, de esos productos. ¿Cómo pueden ser estos derechos? Nosotros vamos a clasificar a los derechos con diferentes características. Nosotros podemos hablar de derechos ad valorem o de derechos específicos. ¿Y qué nosotros aludimos cuando hablamos de derechos ad valorem? Bueno, los derechos ad valorem son aquellos que se aplican a través de una alícuota, ¿sí? Es decir, a través de una tasa. Cuando nosotros hablamos de derechos ad valorem, estamos, por ejemplo, indicando que sobre el valor de la mercadería en aduana se aplicará un determinado porcentaje. Nosotros podemos decir que el derecho de importación intrazona para una posición arancelaria que está en el capítulo 84 es 3%. Entonces, quizás eso que nosotros decimos, un equipo tenía un valor de $2.500, ese es el valor en aduana, esa es la base imponible, y le aplicaremos esa tasa del 3%. Ahora, yo dije, bueno, que los derechos pueden ser ad valorem o pueden ser específicos. Los derechos específicos son aquellos que se establecen como una unidad monetaria por la unidad de mercadería. A ver, si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, producto textil, remeras, nosotros tenemos la unidad de las mercaderías en 1, ¿no? Unitaria. Entonces, este derecho específico puede decir $1 por cada remera, por cada una de esas posiciones arancelarias. Eso es un derecho específico. Entonces, a diferencia del otro, que era un porcentaje aplicado sobre el valor en aduana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál de los dos me van a aplicar cuando se hace esa consideración? Acá, en el caso de derechos antidumping, viene la resolución establecida. Dice si son derechos específicos o son ad valorem, pero cuando nosotros estamos en una operación de importación, por ejemplo, lo que vamos a tener es el derecho de importación, que es el derecho ad valorem, y el derecho de importación, que es un derecho específico. Entonces, se calcula cada uno y se cobra sobre el que da el mayor importe.
Esto siempre es así. ¿Podemos tener otros tipos de derechos? Sí, vamos a encontrarnos con otras clasificaciones, pero eso lo veremos más adelante. Continuemos con esto, ¿no? Nosotros hablamos del comercio desleal y dijimos que una de las prácticas era el dumping, otra de las prácticas es el tema de las subvenciones. Y en este caso, a diferencia, las subvenciones son, ¿sí?, esos aportes o esas ayudas financieras que dan los estados a sus distintos, ¿sí?, representantes, empresas comerciales o industriales, para que puedan exportar sus productos y estar en estos mercados internacionales. ¿Cuáles pueden ser o cómo pueden ser esas ayudas, decimos nosotros, financieras, monetarias? Bueno, no estamos hablando de reducción de impuestos, sino principalmente de entregas de dinero a través directamente de alguna oficina estatal o a través de alguna otra, ¿sí?, decimos, entidad que dependa principalmente del Estado, del gobierno. Entonces, eso es la subvención, ¿no? Esas ayudas que se da de parte del Estado para que finalmente estas empresas puedan exportar, puedan dejar disponibles sus productos en los mercados internacionales. Hay muchos países que tienen, ¿sí?, decimos, esta tendencia o hacen esto muy frecuentemente o muy a menudo, sobre todo Estados Unidos con lo que es un sector, es el sector agrícola. Hemos visto muchas veces, y esto lo que genera es también, ¿no?, que posiblemente esos productos lleguen a el país importador, a quien está adquiriendo decimos, esas mercaderías, a un precio diferente, a un precio que generalmente nosotros decimos, bueno, muchas veces el dumping generado por una empresa está detrás una subvención del Estado, de ese país al que corresponde o pertenece. Entonces, estos van de la mano. ¿Y qué pasa con las subvenciones? ¿Cómo se van a realizar algún tipo de maniobra para contrarrestarlas? Bueno, se aplican, si esto también se investiga y se comprueba, se aplican derechos compensatorios. En el caso del dumping, aplicábamos derechos antidumping. En el caso de las subvenciones, lo que tenemos son derechos compensatorios, que también, como los derechos que recién mencionábamos, podrán ser específicos, ad valorem, o quizás también lo que pueda aplicar, ¿sí?, este país que es el perjudicado, algún tipo de valor FOB. Estos son valores establecidos para algunas mercaderías específicas que están dentro de una lista según la resolución que esté en ese momento. ¿Qué otra maniobra o qué otra, decimos, situación se puede dar frente a estas distintas prácticas que nosotros consideramos desleales? Que algunos países apliquen lo que nosotros denominamos salvaguardas. Y estas salvaguardas hablan de algunas disposiciones que son momentáneas, pero principalmente lo que van a estar haciendo, ¿sí?, es ante el perjuicio que se observa por la importación de productos que están dañando la industria local o que están perjudicando la economía o que generan una reducción del empleo o utilización de la mano de obra en este país que es el que está recibiendo esos productos. Bueno, se le pone, ¿sí?, algún tipo de medida momentánea, como pueden ser los cupos principalmente, o alguna otra indicación con respecto a el movimiento de esos distintos productos para el ingreso a este mercado. Entonces, estas son... Dale, Perdón. dale. ¿Cuál sería una posible medida que no permita que ingresen más de cierta cantidad del producto, por ejemplo?
Exacto, sí, sí, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Esto que nosotros tenemos, en algún país, nosotros tenemos lo que es la cuota Hilton, ¿no? Con respecto a la cantidad de carne, y eso no solamente habla de poder, sí, venderle tanta cantidad a Europa de carne y hasta ahí, hasta ese punto, y eso resguarda a sus productores, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros necesitamos, porque requerimos este producto, pero hasta acá, ¿sí? Porque también tienen que tener la posibilidad nuestros productores de vender esos productos o de estar fabricando o produciendo. Entonces, uno de esos es los cupos, y después puede haber algún tipo de medida que signifique, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación de un sistema o esto que nosotros decimos muchas veces para las importaciones. Actualmente, cuando veamos importación, igual lo vamos a ver en detalle, hay que solicitar una autorización. Y esa autorización habla de este sistema integral de monitoreo de importaciones que ahora son las CIMI, pero antes teníamos las DEJAI, ¿no? Las declaraciones juradas anticipadas de importación. Y para que nosotros podamos establecer esa comercialización, esa compra de producto, primero teníamos que pedir, ¿sí? La DEJAI o primero teníamos que enviar, ¿sí? Esta solicitud de CIMI, y si esto estaba en curso, recién ahí mandar la orden de compra a quien es nuestro vendedor en el exterior. Ahora, eso que hace es más que nada resguardar el comercio interior. Entonces, bueno, esas DEJAI o esas CIMI serán aprobadas según la consideración de la Secretaría de Industria, de la Secretaría de Comercio, y lo que estarán evaluando es las cantidades y si eso va a repercutir en el mercado interno o no. Muchas veces nosotros vemos que hay restricciones, ¿no? Políticas restrictivas para lo que es la operatoria de importación. Bueno, a veces están relacionadas con esto, ¿no? Con lo que nosotros denominamos estas prácticas que son consideradas momentáneas para permitir al país, ¿no? Que es el que las está aplicando, también tener su actividad económica interna en lo que es lo habitual, lo normal o lo establecido para cumplir con esos objetivos de la política de comercio exterior que tiene el país. Profe, ¿y Sí, esto se da, las salvaguardias se dan para las dos cosas, para lo que sería dumping y subvenciones, o es solamente para subvenciones? no, las salvaguardias son medidas que se aplican, no tienen, no se aplican por el dumping o por las subvenciones, ¿eh? Para el dumping se aplica, si se detecta que el dumping efectivamente se está realizando, se aplican los derechos antidumping. Si las subvenciones son reales y se pueden determinar, porque muchas veces es más difícil determinar las subvenciones, quizás es más fácil aunque sea, decimos, un trámite engorroso, poder detectar el dumping, ahí se aplican en las salvaguardas, perdón, en las subvenciones los derechos compensatorios. Las salvaguardas son directamente medidas que se toman porque, bueno, nosotros vemos lo que está sucediendo como gestión de gobierno, digo, ¿no? Vemos lo que está sucediendo en el mercado interno. No hay, ¿sí? Actividad económica que se esté desarrollando o actividad industrial que esté generando o produciendo. Y están ingresando muchos productos que quizás podrían, ¿sí? Elaborarse o fabricarse en nuestro país. Entonces, pongamos un límite, pongamos un cupo, determinamos algunas prácticas para, de alguna manera, frenar el ingreso de esos productos y que se reactive la economía interna. Es, de alguna manera, una práctica de cuidado o protección, decimos nosotros, para la economía interna. No hay una medida que se aplica, si bien está mal visto, como esto decimos, son disposiciones momentáneas que se aplican en carácter de urgente, lo tenemos que hacer ahora porque estamos atravesando quizás una situación que nos mantiene complicados. Entonces, acá lo que sucede es esto, ¿no? Si van a tener un largo plazo de aplicación, lo más probable es que quienes son los
exportadores, ¿no? Quienes sean los proveedores, van a hacer presentaciones en la OMC. Y esto nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado cuando nosotros teníamos la de JAI y esto fue hasta el 2015, desde el 2012 al 2015, muchas de las mercaderías, muchos de los productos no podían ingresar porque se decía que había muchas trabas. Hablamos de algunas, decimos, prácticas para arancelarias, ¿no? La solicitud de interminables trámites administrativos, algunas certificaciones que eran difíciles de conseguir para esos productos, o esto que decíamos nosotros, topes, cupos, límites. Entonces, eso lo que generó es que muchos países fueran a la Organización Mundial de Comercio a denunciar a Argentina, porque decían que era imposible, sí, dale, venderles. Sí, lo que pasó ahí también fue que se hizo en forma desmedida, o sea, se requirió de licencias no automáticas en un montón de rubros donde en Argentina no había proveedores que entreguen esos productos ni esas Exactamente. piezas, y lo Sí, único que generaron fue un faltante grande donde realmente bueno, sí. muchas empresas se fundieron, no vendieron y demás, ¿no? No, pero sí, estoy de acuerdo. No, yo en eso estoy de acuerdo y nos ha tocado sufrir muchísimo en esa época porque muchos de los productos a los que se les impedía, ¿no? y el ingreso al territorio aduanero nacional, no existía la fabricación nacional. Muchos eran insumos para que las industrias argentinas puedan, ¿sí? en su proceso productivo, elaborar otros productos que quizás después comercializaban tanto en el mercado local como internacional, pero fue una gestión bastante difícil. Luego, en el 2015 hubo una posibilidad de apertura y este cambio que decimos a este sistema integral, la CIMI, pero otra vez volvemos, ¿no? Esto sucede porque muchas veces, y ahora vamos a ver también políticas de comercio exterior, cuando las gestiones de gobierno son así cambiantes en lo que es la estructura de los pensamientos, ¿no? de las políticas proteccionistas o políticas liberales y no hacemos un punto intermedio, nos vamos a los extremos, entonces sucede esto, ¿no? Se aplican estas medidas de manera irrestricta y quizás no es por un determinado periodo de tiempo o no es ante una situación de emergencia. Muchas veces sabemos que en Argentina la aplicación de algunas medidas quedan como para siempre, ¿no? Fue algo que se utilizó como una práctica para resolver un momento y luego quedan establecidas y eso marcó, ¿sí? Marcó muchas cuestiones y algunas empresas terminaron realizando, porque lo que se solicitaba era, bueno, si van a importar, tienen que exportar, pero había empresas que no tenían posibilidades de exportar. Los productos que estaban ¿sí? Comprando en el exterior, esto que decía antes, quizás eran insumos para proceso productivo y ese producto elaborado solamente se consumía en el mercado local. Entonces no había posibilidad de exportar y estas empresas hicieron alianzas con otras empresas exportadoras para poder ingresar esos productos. Y sucedió, por ejemplo, Musimundo, que importaba ¿sí? Componentes que nosotros sabemos, electrodomésticos, electrónicos, terminó aliándose con cooperativas arroceras y exportando arroz. Entonces, decimos, no tenía ¿sí? una razón o un motivo de ser, pero ante estas medidas aplicadas tuvieron que buscar la alternativa para no quedarse sin esos distintos productos que sí o sí requerían o necesitaban para poder importar y comercializar en el mercado. Entonces, por Sí, eso eso, decimos, sí, dale, sí, eso es verdad. Yo trabajo en una empresa agrícola donde sí, realmente importábamos productos agrícolas, uh-huh, cosechadoras, tractores, y nos exigían importar el mismo nivel de facturación, y no era imposible. O sea, vos podías, no sé, con una empresa que exporte vino y es imposible. claro, sí, ¿Cuántos sí, miles de millones de botellas de vino tenés que
Claro, pero quizás tampoco tenían ustedes un producto para exportar en relación a eso, ¿no? A eso que estaban importando. Entonces, tenían que sí o sí formar una alianza estratégica para la comercialización, para poder tener esos productos que sí o sí ustedes necesitaban para el mercado local. Entonces, esto que decimos, ¿no? Muchas veces lo que nosotros vemos en la teoría, bueno, se propone la estructura del concepto y cómo se va desdibujando en la práctica de acuerdo a las necesidades o el requerimiento. Recordemos que siempre estamos bajo una estructura legal, pero esta estructura legal es manejada por las gestiones de gobiernos, ¿no? Y entonces, bueno, estas cuestiones que vos bien decís ahí, Marcelo, se vieron y se sufrieron por muchas empresas. Ahora estamos más o menos en una situación donde si bien hay exigencias, ¿no?, de licencias automáticas y no automáticas, esto refiere a cuáles son las documentaciones, ¿no? Para quienes por ahí no saben de esto, ¿no? Cuáles son las documentaciones o cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa mercadería que se va a importar principalmente. Igual después como les decía, cuando veamos importación lo vamos a trabajar un poco más en profundidad. Pero esas licencias hablan de una lista, ¿sí? Una lista taxativa donde están las posiciones arancelarias que tienen que cumplir con esos requisitos. Y quizás esos requisitos hacen que tenga que intervenir un organismo como el INTI, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para comprobar si ese producto necesita o requiere alguna certificación específica. Bueno, de eso se trata. Eso también forma parte de estas medidas que pueden aplicar los gobiernos, pero que cuando tienen carácter de, decimos, temporales o momentáneas o carácter de urgencia, bueno, son entendidas, pero si se extienden en el plazo de tiempo pueden generar esto, ¿no? El enojo de los otros países o las presentaciones y reclamos, las sanciones, ¿no? Cuando nosotros decimos que la Organización Mundial de Comercio es un organismo de cooperación internacional que ejerce a través de recomendaciones para saber cómo vamos a realizar todas estas actividades comerciales en lo que es en la importación-exportación, también influye en las decisiones de otros organismos. Y sobre todo en Argentina, que somos muy dependientes de los organismos que principalmente nos favorecen a nivel financiero, ¿no? El Banco Mundial, el BID, el FMI. Bueno, entonces cuando tenemos muchas llamadas de atención o muchas denuncias en este organismo que es la OMC, también puede repercutir en el resto de las relaciones internacionales y no es lo que se quiere o se pretende, aunque muchas veces hemos tenido ahí, ¿no?, algún tirón de oreja con respecto a esto. Ahí nosotros vamos a cambiar, ahora voy a cambiar la otra presentación para que empezamos a transitar lo que son las políticas de comercio exterior y todas estas decisiones que toman, ¿sí?, quienes están a cargo de decimos, este manejo o esta implementación de las distintas maniobras que podemos ver. ¿Quién es el canciller en este momento para el manejo de las políticas de comercio exterior? ¿A quién tenemos representándonos? ¿Recuerdan? Felipe Solá, ¿no? En este momento... Felipe Solá, sí. Sí, exactamente. En este momento es nuestro canciller y después luego tendremos, sí, otras autoridades que en cada una de las embajadas que también nos representan y trabajan en pos principalmente de que estas políticas se lleven adelante y garantizar las buenas relaciones entre los distintos países. A ver, ahí estamos con esta nueva, ¿sí?, presentación. Vamos a ver si la ampliamos un poco más para que se vea, pero vamos a estar hablando
de estas políticas y cómo está integrada, ¿sí? Principalmente cuál es la estructura, ¿no? Porque nosotros hablamos de políticas de comercio exterior, pero vamos a ver una subdivisión en 3 tipos de subpolíticas. Y hablamos de política monetaria, política comercial y política promocional. ¿Cuáles son decimos, las principales, los principales objetivos de estas políticas de comercio exterior, más allá de que puedan estar cambiando o variando las distintas formas de relacionarnos con el mundo, ¿sí? De acuerdo a estas gestiones de gobierno que yo digo, y entonces podemos observar que en algunas situaciones a nivel, ¿sí? de la historia de nuestro país hemos sido un poco más abiertos y en otro un poco más cerrados. Esto que yo decía, somos proteccionistas o aplicamos políticas liberales o en algún grado intermedio. Bueno, siempre las políticas de comercio exterior tienen como principales objetivos la disponibilidad de nuestras relaciones y poder, de alguna manera, obtener. En primera medida, cuando nosotros hablamos de las políticas monetarias, el ingreso de divisas, poder alcanzar lo que es la balanza comercial de manera satisfactoria, poder tener lo que nosotros decimos un reconocimiento dentro de lo que es la órbita de lo internacional y que esa apertura de mercados tan deseada, porque es la que nos va a generar esa posibilidad de ingresos de divisas, sea efectiva. Entonces, vamos a tener siempre, ¿sí? A través de este ministerio, ¿sí? Que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la representación y la posibilidad de explicar cuáles son esas distintas medidas que van a estar estableciéndose durante esos distintos periodos. Hoy en día nosotros nos encontramos dentro, siempre estamos mencionando, del Mercosur. Y como miembros del Mercosur, una de las, decimos, de las situaciones que se dan es la posibilidad de estar como en una presidencia, ¿no? En un determinado periodo de tiempo. Bueno, Argentina está en estos momentos presidiendo el Mercosur y dentro del Mercosur nosotros encontramos igual muchas discusiones y muchas divergencias o muchos distintos pensamientos con respecto a cómo se aplicarán esas políticas de comercio, más allá que, como siempre estamos hablando y César lo viene mencionando, conformamos este bloque para ir todos juntos a las negociaciones y a los distintos pactos o tratados con otros. Bueno, no siempre esto se da de esa manera, no siempre se cumple, entonces nosotros tenemos esas dificultades o esas distintas posibilidades que tendremos que ir tratando o más que nada trabajando. Entonces yo dije que estas políticas de comercio exterior van a estar representadas principalmente por 3 subpolíticas, ¿sí? Y hablamos de la subpolítica monetaria y esta es la principal, donde nosotros lo que vamos a ver es que el ente, ¿sí? Que está ahí presente y el que está siempre trabajando y abogando por esto es el BCRA, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina, donde, ¿sí? Lo que se va a buscar son establecer políticas que posibiliten, ¿sí? Principalmente esto que recién decíamos, ¿no? El saldo de la balanza comercial o la balanza de pagos, el ingreso de divisas, esa participación en el mercado y lo que vamos a empezar a ver dentro de la subpolítica monetaria es cómo se establecen los distintos tipos de cambio, principalmente, que es lo que utilizamos. Nosotros sabemos que hablamos siempre de divisas, y cuando hablamos de divisas estamos hablando de moneda extranjera. Entonces, cuando nosotros hablamos de dólar, ¿cuántas cotizaciones de dólar ustedes conocen? ¿No? Una moneda internacional que
muchos manejamos a nivel laboral, a nivel diario, y cuántas cotizaciones de este tipo de, decimos, de este tipo de divisa conocen. Creo que hay Dólar más de bolsa, liquid, Ajá, blue, sí, el que es el actual, ¿no? El gobierno, ¿cómo se llama? sí. oficial. Tenemos solidario, ¿sí? Solidario. Tenemos tipo solidario, ahí bueno, el blue, el negro quedó, el dólar negro quedó un poco ahí en el destiempo, dólar paralelo, liquid, hablaron ahí, miles, ¿no? El dólar soja, ¿sí? Y no, no decimos más de 12 seguro tenemos siempre vigentes, y depende lo que nosotros quisiésemos realizar, nos tendremos que enfocar en un distinto tipo de cambio, ¿no? Esto decimos, una distinta clasificación. Bueno, eso habla un poco también de esa política o su política monetaria, de esas pautas que se establecen, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que se denomina el mercado único de cambio, ¿sí? Y donde ahí se gestionan o se generan todos estos distintos tipos, y nosotros podemos hablar de distintas políticas que establece el BCRA cuando, por ejemplo, nosotros queremos tener una política restrictiva o expansiva, o queremos poder apreciar si ese tipo de cambio es un tipo de cambio único o es un tipo de cambio múltiple. Bueno, todas estas cuestiones, decimos, son directivas que se dan desde el BCRA, pero que están emanadas desde un organismo superior que es el Ministerio de Economía, y a su vez, como siempre decimos, se responde a la gestión del gobierno, ¿no? De esta gestión económica que se está aplicando. Y de acuerdo a esas distintas necesidades que tenga, ¿sí? La economía del país en ese momento, es cómo se van a aplicar estas políticas monetarias, porque tendrán que ver en cuanto a cómo quiere, ¿sí? Mantenerse ese nivel de circulación, cómo quiere mantenerse ese nivel de negociación internacional o de requerimiento de ingresos y egresos que nosotros estamos mencionando siempre en esa balanza comercial, y de acuerdo también a diferentes circunstancias. Nosotros vemos que en la actualidad se está renegociando una deuda. En la actualidad también, a través de este proceso de pandemia, estamos en un periodo donde muchas actividades no se pueden llevar adelante de manera normal o habitual. Y entonces eso también genera decimos, un entorno, ¿sí? Dentro de esto que es la economía, que muestra que hay recesión. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Conviene inyectar, decimos, moneda o no. Entonces, de eso se trata la subpolítica monetaria, y esto siempre va a estar repercutiendo también sobre las operaciones de comercio exterior, porque quienes están, ¿sí? Seguramente trabajando ahora y tienen alguna posibilidad de observar, ¿no? Una importación, van a saber que estamos hablando de algunas restricciones para el manejo, ¿sí? Para la liquidación de divisas, para el pago de esas importaciones. Algunas, decimos nosotros, más que nada, restricciones que están en cuanto a números que se pueden o no movilizar con respecto a las divisas, y que tendrán también repercusiones con nuestras relaciones internacionales, porque nosotros no le podemos prometer un pago a quienes son nuestros proveedores, porque seguramente este ente que decimos nosotros, que es el ente regulador, el BCRA, en sus resoluciones ha establecido de qué manera o en qué forma nosotros podemos cumplir o no con esto que es la liquidación. Entonces, el mercado del dinero lo que tiene es principalmente alcanzar ahora, hoy en Argentina, algunos objetivos, y esos objetivos están relacionados
muchas veces con esto que decíamos, ¿no? Las deudas que tiene el país, las distintas necesidades internas y algunos índices o algunos indicadores como son el tema de la desocupación, la inflación o los niveles de devaluación principalmente que se dan dentro de la órbita de nuestro país. Esperen que ahí lo autorizamos el ingreso a César. Entonces, una consulta. sí, dale. Y dentro de lo que son estas subpolíticas monetarias, ¿puede ser que algunas empresas internacionales que quieran traer un producto acá puedan denunciar al país por tener tantos impuestos? Porque yo entiendo que también eso puede hacer que se reduzca la demanda de un producto. O sea, me imagino, por ejemplo, Netflix. Pagas, lo que sale solamente el paquete del servicio son 700 pesos. Y después, Sí. con todos los impuestos, termina saliendo arriba de 1.000 pesos. Y hay gente que entiendo que capaz que no tiene para poner arriba 500, 400 pesos de impuestos y hacen que eso se le reduzca la demanda a esa empresa. ¿Cómo se maneja en ese caso? Sí, más que nada esto que decimos, las denuncias, no sé si son tan escuchadas cuando son a niveles empresas o privadas, ¿no? Esto de aglutinarse o integrarse con las cámaras correspondientes y hacer presentaciones, porque más que nada las decisiones de las políticas, y en ese caso no habla mucho de política de comercio exterior, la aplicación de los impuestos internos. Si bien nosotros vamos a ver que hay impuestos internos para las importaciones, pero en ese caso no sé si la empresa como parte única o solitaria puede hacer una denuncia y tener, ¿sí?, algún resultado beneficioso. No quiero decir que no lo haga y por ahí la presentación va por los carriles y corresponde eliminar estos impuestos Sí, internos tal vez que no bien una se han sola aplicado. empresa, Sí. sino un conjunto de empresas. O sea, me refiero a como que si se puede hacer o no se puede hacer. Más que nada esa era la pregunta. Sí, la consideración pues, dice que sí, ¿no? Esto que veíamos también con las prácticas de comercio desleal, donde los países directamente son los que representan a esas empresas porque alguna situación les estaba generando inconvenientes en la comercialización, pero como denuncia, sí, la pueden presentar. Después veremos en qué órbita o en qué ámbito de jurisdicción y si bien eso que nosotros decimos, el sector que intervenga pueda tomar alguna parte y dictaminar una resolución que quizás sea favorable para esa empresa. Bueno, habría que ver un poco más cuáles son las condiciones y bajo qué decimos fundamentos también el Estado aplica esos impuestos y quizás si son correctos, ¿sí?, en lo que es el sistema tributario de su aplicación, por ahí no puede tener, ¿sí?, más que un simple reclamo, pero habría que verlo, ¿sí?, habría que hacer un estudio, una investigación. ¿Qué tal, César? Buenas noches, ¿cómo estás? No sé si nos escucha o nosotros no lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí, no sé el resto, pero yo tengo auriculares, ¿eh? Después los alumnos dirán, estamos hablando un poco, hablábamos de dumping, hablamos un poco de las subvenciones y ahora entrábamos ya en el camino de las políticas de comercio exterior y en este caso la subpolítica monetaria y hablamos un poco sobre todos los tipos de cambio que nosotros tenemos como posibilidades, ¿no? Como abanico de posibilidades en nuestro país principalmente. Sí, siempre fue el famoso MULC, nunca fue verdad, ¿no? Siempre tuvimos distintos tipos de cambio, en algún momento tuvimos, hace muchos años atrás, tipo de cambio para la exportación, tipo de cambio para la importación, como que nunca existió un solo, creo que... Pero
podemos en la volver a conectividad. una época donde había un único tipo de cambio, ¿no? Sí, Una única vez, ¿no? En una época feliz para muchos, un dólar, un peso, ¿no? fue la única vez. Exactamente. Sí, fue la única vez. Quizás muchos, bueno, sean más jóvenes que eso, entonces no saben de qué estamos hablando. Pero bueno, ahí teníamos una única cotización, entonces podíamos sí hablar de ese tipo de cambio sí único. Luego pasamos al múltiple y cada vez agregamos alguno nuevo bueno, que esté ahí rondando y cual tendremos que considerar de acuerdo a esto, ¿no? Que también hablábamos recién, de lo que hagamos vamos a tener que considerar un tipo de cambio, ¿no? Porque no es lo mismo para una operación de importación o exportación como para aquel que quiere, tiene sí sus ahorros y quiere disponibilidad y cambiar porque necesita efectivo. Bueno, es otro tipo de cambio diferente, o si alguien viaja al exterior y luego tiene que pagar todas estas cuestiones de compra o de servicios adquiridos. Entonces, bueno, ahí tenemos esas distintas posibilidades. Sí, todo eso va a depender de cuál es la situación micro y macroeconómica del momento, ¿no? Sí, Eso es una realidad. Depende de cómo esté ese índice, cómo estemos en ese momento, bueno, van a existir mayor o menor medidas desde el punto de vista cambiario, ¿sí? El Perdón, una año... consulta. sí. Sí, De esa etapa que acaba de mencionar. ¿Y usted dice que sería beneficioso que por ahí el tipo de cambio sea así como antes, un dólar, un peso? no, ¿Eso no olvídate. sería No, complicado para las empresas poder exportar? No, pero eso ya no, es, ya pasó, ya fue, sí, es imposible volverlo a pensar, es no. impensable. Ya Sí, está. sí. Y tampoco posible que se pueda aplicar anclado así el tipo de cambio. Si bien esto pasa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de divisa, hablamos de, bueno, el precio de la moneda comparada con otra, que es una moneda internacional que consideramos fuerte. Bueno, eso lo permitió no solamente esa época, sino las circunstancias. Esto que recién César decía, no hay que evaluar lo micro y lo macroeconómico, cómo está ¿sí? el país y qué es lo que está pasando para que eso se pueda aplicar, pero no es que decimos que sea conveniente, sino que lo ponemos como ejemplo. Hubo una vez donde hubo un tipo de cambio único. Después nunca más y antes tampoco, porque antes también había sí, varios tipos de cambio para la comparación entre el peso y el dólar, pero no decimos que haya sido lo mejor que sucedió, sino que quizás las circunstancias o las distintas políticas internas permitieron que eso se lleve adelante y que se estableciera por un periodo bastante largo, ¿sí? Sí, aparte no hay la cantidad de dólares circulando ni la que tiene el Banco Central para Sí. hacer una relación uno a uno. No, por Es eso no hay No, imposible, respaldo, no, sí, sí. es no, ya imposible. está, ya es algo que ya pasó a la historia y quedó en el recuerdo. Y esto Sí, viene de la mano de, bueno, siempre me voy adelantando a las clases, pero cuando veamos las distintas teorías económicas, ¿sí? La teoría moderna del comercio internacional, vamos a pasar por la escuela de los mercantilistas, donde sostenían que el poder de una nación estaba, en aquellas épocas, estaba representado por la tenencia de oro en sus reservas, ¿sí? O le hace divisas en su reserva. Lo que ocurre hoy por hoy que este tema de estas restricciones cambiarias pasa por un superávit de la balanza comercial bastante importante, digamos, perdón, un déficit importante, porque hay mayor cantidad de egreso de divisa que ingreso de divisas. Entonces eso lo que produce es un desequilibrio. Lo que habría que ver es el fomento, obviamente dejando de lado esta especial situación que complica aún más el panorama, deber de fomentar
mucho más el tema de las exportaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que demanda, qué es lo que genera divisas a un país, ya sea exportaciones de bienes y servicios? Sí, pero para eso es necesaria una fuerte política de promoción y de alguna manera fijar algún tipo de cambio que sea tentable, que sea realmente beneficioso para los exportadores, no como ahora que se le van a acreditar en pesos al tipo de cambio comprador, que es el más bajo, obligándolos a X días para que liquiden las divisas, pero necesitan reponer insumos y demás, lo van a estar pagando a un nivel de un tipo de cambio, no solo vendedor que me salga más alto, sino muchas veces basado en el mercado blue, ¿no? Estamos hablando de 97 contra 152. Exactamente, ¿no? Lo que van a recibir y luego con eso tendrán que comprar quizás insumos otra vez importados y entonces van a tener que comprar dólares a un precio con una diferencia muy importante, ¿no? Esto siempre tengámoslo en cuenta que es así, ¿no? Nadie recibe, ¿no? Esto de el que puso dólares recibirá dólares, también quedará en la historia. Nadie que venda al exterior, que esté exportando, va a recibir los dólares, ¿no? Va a recibir los pesos que representen esos dólares en el precio que denominamos el precio oficial o el precio que corresponde al que está establecido dentro de, el Banco Central. Entonces, ahí tenemos esa diferencia y siempre para el tipo de cambio, ¿sí? que nosotros hablamos de, si hablamos de vendedor o comprador, cuando le van a estar haciendo esa liquidación es a tipo de cambio comprador, que es el más bajo, y luego para adquirir necesitará, ¿sí? los dólares y tendrá que comprarlos al vendedor. Entonces, bueno, eso son las diferencias que hacen también y que llevan a una confrontación, ¿no? Entre el país que quiere, ¿sí? muchas más exportaciones y los exportadores que no ven estos beneficios en esas también, ¿no? Nosotros dijimos, esta política de comercio exterior la dividíamos en políticas monetarias, comerciales y promocionales. Bueno, en esas políticas promocionales muchas veces vemos las carencias o las fallas por parte de las gestiones de gobierno, porque, como bien decía César, es nuestra posibilidad de ingreso de divisas. Entonces tendríamos que enfocarnos ahí, ¿no? En buscar de qué manera brindarles algún apoyo a los exportadores, algún tipo de beneficio para que finalmente esto redunda, ¿sí? en ventajas para las empresas exportadoras y el país. Pero bueno, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, parece, ¿no? Pasamos a la otra subpolítica, la subpolítica comercial, ¿sí? De qué se trata y de qué estamos hablando y para qué se aplican estas políticas en este orden, ¿no? Dentro del grupo general que son las políticas de comercio exterior, y vamos a ver que se utilizan distintos instrumentos dentro de lo que es la política o la subpolítica comercial, que lo que van a estar haciendo es de alguna manera regulando el comercio exterior. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con algunos de los conceptos que quizás más o menos venimos hablando, ¿no? Estamos sobre los aranceles, hablábamos de derechos de importación, derechos de exportación. Ahora vamos a profundizar un poco. El tema de las prohibiciones, que nosotros hablábamos, ¿no? De cuando mencionábamos el concepto de territorio aduanero, dijimos de las prohibiciones de carácter económico y luego fuimos ampliando cuáles son las de carácter económico y cuáles las de carácter no económico, cuáles son prohibiciones absolutas o prohibiciones relativas, sí, o también quizás la aplicación de alguna, ¿sí? Otra característica como también hablábamos recién cuando conversábamos sobre las salvaguardas, el tema de los cupos, ¿no? Y entonces todas estas son herramientas que tiene, ¿sí? El gobierno de un país para, de alguna manera, manejar todo eso que es el comercio exterior.
y por qué quiere manejar, qué es lo que quiere regular, qué les parece a ustedes que se quiere, ¿sí?, hacer con la aplicación de estas distintas herramientas. Y como comentó profesora, en algunos gobiernos pretenden ser más proteccionistas, en otros más liberales, y a veces lo que se intenta es proteger la industria nacional. En otros casos lo que se intenta es dejar que los productos extranjeros entren en exceso, y no hay un punto intermedio, ¿no? Ajá. Más que nada es eso. Eh, Bien, bien. Porque protegiendo la industria también las consecuencias que traen es generar empleo, pero bueno, tiene que hacerse con un criterio a favor de la Argentina sin perjudicar a otros sectores que le imposibilitan otros productos que acá no se fabrican. Bien, ahí hablamos de un poco de importación. Ahora, ¿qué pasa también con las exportaciones, no? Porque nosotros, cuando hablamos de aranceles, estamos frente a la aplicación de aranceles, tanto para, como recién bien decía el compañero, productos importados, y también, ¿no?, muchas veces escuchamos esto que mencionan de las retenciones al campo, las retenciones aplicadas para determinados productos. Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Qué es lo que considera como apropiado, ¿sí?, la gestión de gobierno para ese determinado momento? Y bueno, y siempre va a estar también sobre esto que nosotros indicamos, cómo está la economía, ¿sí?, a nivel micro y a nivel macro, cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades y qué pasa, ¿sí?, con esas distintas, ¿sí?, herramientas que nosotros podemos aplicar si es que estamos, como bien decía recién, en un proceso de apertura comercial o quizás de protección de nuestro mercado interno. Entonces, lograr un equilibrio, buscar, ¿sí?, esa promoción de, decimos, los distintos productos en los mercados internacionales, habla de esto, ¿no?, de estas posibilidades, de estas distintas opciones que se tendrán en cuenta y que se aplicarán más que nada para que de alguna manera se lleven adelante todas estas distintas prácticas. Y nosotros vamos a encontrarnos con algunas medidas que se pueden desarrollar y que tienen que ver principalmente con ese carácter que tengan, ¿no? Nosotros recién mencionábamos los derechos de exportación o de importación, y antes yo aclaré, ¿no?, que podíamos tener distintos tipos de derechos, ¿no? Derechos específicos o derechos ad valorem, que tenían una característica cada uno de ellos, que hablaban de la forma en que se aplicaban o la condición que tenían, que era algo característicamente propio, ¿no? Hablamos de los ad valorem como ese porcentaje, esa alícuota, ¿sí?, esa tasa sobre el valor en aduana de esa mercadería, y de los específicos como esa unidad monetaria por la unidad de la mercadería, que en el ejemplo que habíamos visto era la unidad, pero también podíamos estar hablando de, por ejemplo, otro tipo de producto como puede ser las toneladas. Entonces se aplicaría, si esa unidad decimos monetaria sobre esa unidad de peso de ese producto, de esa mercadería, y lo que resultara mayor, luego veremos cuando estemos transitando importación, será lo que me van a estar aplicando. ¿Es lo único que tenemos como algunas medidas arancelarias dentro de estas políticas comerciales? No. También muchas veces nosotros, tanto César como yo, mencionamos las tasas, ¿no? Y hablamos de tasas, y ahí estamos ya incluyendo todo el sistema tributario, ¿no? Derechos, tasas, contribuciones, alguna otra condición que pueda estar ahí dando vuelta. Cuando nosotros hablamos de tasa,
¿sí? Principalmente a nivel de cualquier sistema tributario, estamos indicando esa contraprestación, decimos ese pago que realizan los contribuyentes y por el cual se recibe a cambio algún tipo de servicio. En este caso, en lo que es el comercio exterior y en la actualidad del comercio exterior, nosotros lo que tenemos es la tasa de estadística y esa tasa se aplica a las operaciones de importación. Esa tasa de estadística tiene características en la actualidad de estar en el orden del 3% y se aplica siempre y cuando estemos dentro de esos, decimos, esos productos originarios de determinados países que no están exceptuados. Entonces, ¿cuáles están exceptuados? Los que son países del Mercosur y también por un acuerdo, ¿sí?, de complementación económica quedan, ¿sí?, por fuera Chile y Perú de la aplicación de esta tasa. Entonces, productos originarios de esos países están exceptuados de pagar esta tasa. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder exceptuarnos de pagar esta tasa, por ejemplo? ¿Recuerdan cómo tendríamos que hacer para que no paguemos esta tasa? ¿Qué tendríamos que demostrar? Si yo dije que hay algunos países que están exceptuados. Presentar un certificado de origen, ¿no? Esto que me da a mí, ¿sí?, el origen de la mercadería, me permite ver de dónde son esos productos y entonces ahí yo estoy, de alguna manera, liberándome quizás de pagar esta que es una tasa. Las contribuciones son otras de las modalidades que tenemos como una herramienta y en este caso es también de carácter arancelario. Entonces, vamos a estar de alguna manera contribuyendo para una, ¿sí?, específica rama o un determinado sector o algún nuevo proyecto y entonces ahí estaremos de alguna manera brindando esa contribución monetaria al Estado por esta distinta, ¿sí?, aplicación del sistema tributario. Nos quedan otras herramientas dentro de lo que es las medidas arancelarias que tenemos dentro de las subpolíticas comerciales y nosotros podemos tener algunos otros impuestos, ¿sí? Y eso tendrán que ver más que nada con lo que nosotros mencionábamos como impuestos internos en algunas situaciones que se aplican para determinados productos con características indicadas en también alguna nómina o alguna lista taxativa que tiene una resolución específica, alguna otra medida considerada arancelaria, ¿sí? Son las que nosotros establecemos como los cupos o las cuotas, eso que también habíamos estado hablando, y tenemos la posibilidad de observar y aplicar dentro de las subpolíticas comerciales algunas de las que nosotros denominamos herramientas pararancelarias, es decir, no tienen, ¿sí?, en este caso, una calidad de poderme permitir establecer la aplicación en forma cuantitativa y entonces vamos a estar hablando de algún tipo de prohibiciones, ¿no? Esto que en algún momento al principio en esas primeras clases hablamos, ¿no?, de prohibiciones de carácter económico o de carácter no económico que van a estar en relación a ciertos productos que estén afectando la industria nacional, decimos la capacidad de la mano de obra o el empleo interno, o quizás también estemos resguardando o protegiendo lo que es la salubridad o el cuidado del medio ambiente y por eso se aplican algunas de estas medidas. Y también habíamos hablado, ¿sí?, nos anticipábamos un poco con respecto al tema de las licencias, ¿no? Esas licencias previas, como pueden ser las licencias de importación, que nosotros habíamos mencionado, automáticas o no automáticas, y qué características
podían tener, más allá de plazos de tiempo y de documentación requerida por cada una de estas distintas estructuras. Sí, César, querías, no sé si no, ¿no? No, Ah, bien, bien. No, escuché algo ahí y seguramente es un ruido en mi cabeza. No hay problema. Y entonces, pasemos a la otra, ¿no? A la tercer subpolítica, que es la política promocional. ¿Para qué está la política promocional ahí dentro de estos tres conceptos que nosotros estamos mencionando de esa política de comercio exterior? ¿Para qué lo tenemos? ¿Qué finalidad le damos a dar a esta subpolítica? Y cuál es el objetivo principal que tiene, ¿no? Estos, decimos, estos instrumentos o estas herramientas también disponibles que muchas veces vamos a ver aplicadas también cuando transitemos las operaciones de importación o exportación. Entonces, ¿conocen algún tipo de, decimos, estímulo a la exportación, algún tipo de beneficio que se le dé a las empresas que exportan sus productos? ¿No? Parece que no. No, yo no, profe. Bien, Yo bien, tampoco. bien. César, ¿conoces alguna? ¿Tenés la posibilidad, la disponibilidad de alguna de estas herramientas o solamente ustedes, como importadores, no tienen ahí acceso a ninguna? política promocional, siempre se habla de promocionar lo que dijimos hace un rato, ¿no? El ingreso de divisas, por lo tanto, las políticas promocionales están dirigidas hacia al exportador, digamos, a las exportaciones. Pero muchas veces, en la mayoría de las veces, y sobre todo teniendo en cuenta cómo está estructurado, cómo está armado nuestro aparato productivo, que son pymes, ese exportador necesita de algún insumo, de algún repuesto o de algún bien de capital que es importado, ¿sí? Esto ya lo hablamos, esto es así. No, difícilmente existe alguna empresa hoy de la familia PYME que esté exportando, nutriéndose 100% de insumos, maquinaria, bienes de capital, repuestos nacionales. Ni siquiera los bienes primarios, ¿sí? Porque si nosotros somos productores agropecuarios, los insumos que utilizamos son importados. Entonces, todas esas políticas de promoción tienden al fomento, el apoyo de las exportaciones, entre comillas, y después vamos a ver, nosotros le vamos a contar lo que dice la teoría, pero también le vamos a contar qué es lo que pasa en la realidad. Esas políticas promocionales las vamos a ver que están divididas, ¿sí? De alguna manera, desde el punto de vista impositivo, ¿sí? Es como, bueno, desde el punto de vista impositivo hay una suerte de bajar la presión impositiva con reintegros, con devoluciones, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, tenemos todo el tema de la promoción de políticas de ayuda hacia lograr esas exportaciones. Pero vamos primero por lo que son las de índole impositivo. Y acá vamos a tener, por un lado, los incentivos directos. ¿Por qué le decimos directos? Porque el exportador recibe del Estado dinero, ¿sí? Un reembolso en dinero, ¿sí? Y acá ya vamos a hablar las comillas, vamos a desenmascarar las comillas. El primero que tenemos ahí en la filmina es el drawback, ¿sí? ¿Qué es el drawback? Ustedes en el trabajo práctico tienen que hacer
tienen que armar un proyecto de exportación con todo el proceso de producción de un bien final destinado al mercado externo. Pero en ese proceso productivo utilizaron al menos un elemento repuesto, algún componente para la mezcla, parte de una maquinaria importada. Entonces, para poder dar fin a esa producción que después van a exportar, previamente tuvieron que importar este insumo. Cuando lo importaron, tuvieron que pagar los derechos de importación, ¿sí? Más toda la otra carga tributaria. Como ese insumo tiene como destino final formar parte del bien que ustedes van a exportar, el Estado le devuelve bajo la figura del drawback la totalidad o parte de esos derechos de importación que ustedes pagaron por ese insumo, por ese bien. La otra figura es el reintegro. También es una devolución monetaria en efectivo de los impuestos internos que ustedes pagaron por toda la materia prima nacional que utilizaron en esa producción que después van a exportar. ¿Sí? Cuando ustedes compran la materia prima a sus proveedores, el precio, ese costo, tiene incluido impuestos. Bueno, a la hora de exportar, ese lote de materia primas está beneficiada con este reintegro. Después vemos acá que están los... bueno, acá no está porque ya no está vigente, pero había una tercera categoría que era el reembolso. El reembolso era la sumatoria de A más B, es decir, la sumatoria del drawback y el reintegro. Ya hace años que no está vigente. Estuvo vigente en el gobierno anterior algún tiempo, ahí, pero muy poquito. Hoy por hoy no está vigente. Es decir, que ustedes van a ver, cuando hagamos los ejercicios de costos, que vamos a hacer comparativa. ¿Qué nos conviene? ¿Pedir el reintegro o pedir el drawback? Porque los dos no lo podemos pedir. Los reembolsos especiales, ¿sí? Reembolso especial tiene una finalidad específica, la de fomentar la actividad logística a nivel internacional de una determinada zona del país. Por ejemplo, hay un reembolso especial por exportar mercadería a través de puertos patagónicos, la utilización de puertos patagónicos. Pero claro, ustedes son exportadores, están radicados acá en Buenos Aires, ¿sí? Para beneficiarse de ese reembolso especial, no van a trasladar su mercadería hasta un puerto de la Patagonia para ir a exportarlo, porque todo el costo logístico que se implica no se justifica. El tema del recupero del IVA, y hay una cuestión acá, el otro día, la semana pasada, en un Zoom, un Meet que tuve con la Universidad de Quilmes, lo dio la persona que está a cargo de lo que era la Fundación Exportar, ¿sí? Que es la fundación ahora del Banco... La agencia, sí, la agencia de importación. La agencia de promoción, la agencia de promoción. Que asesoran a varias empresas pymes que quieren exportar, y uno de los problemas que se vieron es que, y que vienen notando, que obviamente el 99,9% de todo el aparato productivo pyme depende de algo importado, ¿sí? Para poder exportar depende de algo importado. Atento a la política cambiaria, que está muy complicado, el tema de poder pagar al exterior las importaciones, esas empresas no pueden terminar su producción. Pero hay otro tema, que es la exportación de servicios. Y está dada por el tema del recupero del IVA, ¿sí? Y la fuerte presión tributaria que tienen sobre esas actividades. Si bien en los últimos años la Argentina
es un importante exportador de servicios, sobre todo lo que es la industria del conocimiento, ¿sí? Soft. La actividad de software tiene una ley particular, ¿sí? De promoción que cada tanto dice que la van a derogar. ¿En qué consiste? Las empresas de soft, que están registradas como empresas de soft, no las que venden computadoras, sino me refiero a las que desarrollan software, tienen una ventaja tributaria y aparte una ventaja en materia de aportes a la seguridad social, aportes patronales, ¿sí? En sus cargas sociales. Pagan menos que cualquier otra empresa, ¿sí? Eso no quiere decir, por esto lo digo siempre, esto no quiere decir que, así como dije la semana pasada con la clase de Zona Franca, que los empleados de esa empresa reciben en su cuenta previsional menos, no. La empresa está beneficiada con una quita, no quiere decir que el empleado soporta esa quita, no, esa quita la soporta el Estado. En materia de incentivos indirectos, en este caso, lo que recibe el exportador no es dinero, sino lo que recibe es que no tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? No tiene que pagar algo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se le aliviana también la carga impositiva, que en este país ya es excesiva. Se escuchaba, cuando recién estaba ingresando al aula, una de las alumnas que hablaba si no se podría presentar, las empresas no pueden presentar algún tipo de queja, demanda, frente a la fuerte presión impositiva. Y no, porque es la política tributaria. Lo que hacen muchas empresas es hacer sus valijas, levantar sus pertenencias y radicarse en otro país, ¿sí? En los últimos meses hubo muchas empresas y grandes y conocidas que han levantado campamento. Por otro lado, tenemos la otra familia de incentivos, que es la que no está relacionada con la carga tributaria, sino que está relacionada con brindar apoyo para crear la actividad exportadora, ¿sí? Estos incentivos que están en la tercera columna son incentivos financieros que los vamos a ver traducidos o los vamos a ver de alguna manera demostrados a través de programas de préstamos o de créditos, ¿sí? Créditos que se llevan a cabo a través de los distintos bancos comerciales, pero están de alguna manera monitoreados por lo que nosotros conocemos con el nombre de BICE con B larga, que es un banco mayorista, ¿sí? Es el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Los bancos clásicos que suelen trabajar con este tipo de programas son el Banco Ciudad, ¿sí? Que tiene un fuerte departamento de comercio exterior y que está mancomunado y trabaja de la mano con la famosa Agencia de Promoción de Exportaciones y la CEPIME, ¿sí? La CEPIME es un fuerte organismo a nivel ciudad, con gente bastante capacitada para ayudar a las empresas pymes, no solo a exportar, sino también a todo lo que tiene que ver con la producción. El Banco Nación es otro clásico, ¿sí? Y el Banco Provincia. El primero que vemos ahí es el programa de prefinanciación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el programa de prefinanciación? Cuando una empresa decide abrirse al exterior, ¿sí? Una de las cuestiones que cuando veamos la parte de estrategia de internacionalización lo vamos a ver, es medir su capacidad exportadora, ¿sí? Cuando hablamos de medir su capacidad exportadora nos referimos a analizar
¿sí? La clásica matriz FODA, ¿sí? Y cuando yo mido algo, su capacidad exportadora, cuando yo mido mi capacidad de algo, ¿sí? Mi es hacia adentro, por lo tanto, de la matriz FODA vamos a tomar la F de las fortalezas y la D de las debilidades, ¿sí? Que son las dos variables internas a una organización. ¿Qué vamos a ver ahí? Una de las cosas que vamos a ver ahí, ¿qué capacidad tengo financiera y de recursos humanos para poder dedicarme a la exportación? Financiera es, necesito materias primas, ¿sí? Necesito maquinarias. Es probable y casi seguro, y dependiendo del mercado al cual yo quiera apuntar, que necesite innovar, ¿sí? O realizar algún tipo de adaptación a mi producto, porque ese mercado meta así lo requiere, y eso implica que tenga que realizar alguna adaptación en mi proceso productivo. Y eso implica que mi estructura de costos para ese lote de productos que va a la exportación sea distinta a la de que yo tengo destinado al mercado interno. Para lo cual, si yo aplico a un sistema, a un programa de prefinanciación, lo que voy a obtener es un crédito blando, a devolver a varios años, que me va a permitir hacerme de capital para comprar esa mercadería que voy a destinar a la venta de exportación, o para comprar una maquinaria, o para adaptar un proceso productivo, o para certificar una norma ISO, por ejemplo, que no son todo ese proceso de certificación, no es fácil, lleva tiempo y es bastante oneroso. Financiación. Nosotros siempre decimos que en el comercio internacional no existe el cash, ¿sí? No existe el contraentrega. Nosotros tenemos que, vamos a ver que cuando veamos medio de pago estamos vendiendo 30, 45, 90, 120 días fecha de embarque, ¿sí? Para lo cual hay que tener una espalda financiera importante para soportar eso. ¿Por qué? Porque en paralelo yo tengo que seguir produciendo. Una de las cuestiones que vamos a ver también, yo no puedo desabastecer el mercado externo. Tengo que tener siempre, ¿sí?, mi capacidad de stock a pleno como para tener siempre producción destinada a la exportación. Y si encima me dedico a la venta del mercado interno, bueno, obviamente tengo que tener todo eso bien aceitado. Esto me permite, este programa, poder dar esa financiación a mi cliente al exterior. Posfinanciación. Esto está ligado directamente a lo que sería un servicio postventa, ¿sí? Servicio postventa puede ser en todo lo que es la exportación de servicios postventa si nosotros vendemos algún tipo de maquinaria y necesitamos, nuestro cliente necesita un servicio técnico, mandar un técnico, mandar un ingeniero, todo eso obviamente requiere de apoyo económico. El tema de crédito a países está relacionado con los programas que tienen los distintos organismos, que me parece que no los vimos todavía. No, todavía no transitamos organismos internacionales. Uno de ellos clásico es el FMI a través del BID, a través del Banco Mundial, ¿sí? Créditos blandos que les permiten a esos países poder sacar adelante su producción, poder salir a competir en los mercados externos, ¿sí? Y el último, la financiación para eventos. Nosotros también vamos a ver, cuando veamos las estrategias de internacionalización, que
las empresas pueden promocionar sus productos participando de alguna feria internacional. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon qué son las ferias internacionales? ¿Pudieron ir a una o ver a una feria internacional? Yo no, por mi parte. Acá habrán visto Ujú. ferias, ¿sí? Feria de maquinarias, de automotores, la clásica Ferimac, Ferimac, exactamente. la clásica La exposición de ganadería la y ganadería, agricultura. ¿sí? En el mundo hay ferias de este tipo, hay algunas que ya son clásicas, que tienen tradición, pero participar de una de esas no es gratis, ¿sí? La empresa tiene que armar toda esa logística, tiene que alquilar un stand, trasladarse hasta hacia el lugar, vivir esos días en ese país, eh, solventar los gastos del stand, muchas veces llevar muestras, y todo eso requiere de todo un trasfondo logístico económico importante. Participar de una ronda de negocios, un viaje de negocios también, ¿no? Es necesario disponer de un dinero y un capital para invertir para eso. Bueno, este tipo de financiación nos permite ese tipo de poder llegar a lograr ese tipo de cuestiones que muchas veces en un viaje de negocios, en una ronda de negocios, en una feria, es un buen punto de partida para llevar a cabo una investigación de mercado primaria. Primaria, ¿por qué? Porque yo estoy ahí, estoy en el campo de batalla viendo qué es lo que ocurre, ¿sí? No estoy haciendo una investigación basándome en datos o bibliografía o estudios que hago sobre la base de lo que otros hicieron. Una primaria es, yo estoy ahí, estoy con mi stand en la Feria Internacional, no sé, de la Alimentación de Múnich, ¿sí? Estoy ahí y veo con mis propios ojos cómo se mueve el público, qué público me visita, qué necesitan, qué no necesitan, cómo son las normativas del país, ¿sí? Soy yo el que estoy haciendo el trabajo de campo y recabo toda la información de primera mano. Por eso se dice que es primaria. Dentro de lo que son incentivos especiales, ¿sí? Tenemos regímenes especiales a todo lo que es la exportación, por ejemplo, el régimen de admisión temporal, de exportaciones temporales, que vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, si nosotros participamos de una feria internacional, queremos llevar de muestra maquinarias, ¿sí? Nuestras maquinarias, la podemos llevar, sacar del país a través de un régimen de admisión temporal de una exportación temporal. ¿Sí? Eso me permite llevar la máquina hasta el lugar de destino por una X cantidad de tiempo, obviamente exento del pago de los derechos de exportación, si corresponden, pero después puedo reingresar ese producto, esa maquinaria, devolverlo, sin el pago de los derechos de importación. El otro régimen especial puede ser los envíos en compensación por garantía, ¿sí? Vendí una maquinaria y algo falló, bueno, me permiten ofrecer ese servicio postventa enviando ese repuesto sin que esté grabado. El otro régimen especial es para las exportaciones en condición de consignación, ¿sí? Los envíos en consignación. Yo tengo un consignatario afuera, a través de un contrato, le envío mercadería. Si logro vender esa mercadería, hay un tiempo, obviamente, que se puede permanecer bajo ese régimen, formalizo la exportación para consumo y formalizo con el Estado, con el Fisco Nacional, mis obligaciones. Seguro de crédito a la exportación. Es una cobertura de seguro que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en el capítulo de seguros de transporte internacional, ¿sí?
Este tipo de póliza de seguro o de este seguro, la finalidad es cubrir al exportador de un evento en particular. El evento es el evento de que no cobre su exportación. Digamos, lo que cubre son íntegramente riesgos financieros. Después vamos a ver qué porcentaje, después vamos a ver si estamos hablando de un comprador público, eso después lo vamos a ver en detalle, pero el seguro de crédito de exportación lo que me cubre a mí como exportador es el riesgo de que mi cliente no me pague. Hay una cuestión, si yo apliqué, ¿sí?, alguno de los programas de incentivos, ya sea de prefinanciación, financiación, digamos, si estoy bajo con uno de estos créditos abiertos, sí o sí tengo que sacar un seguro de crédito a la exportación, ¿sí? Cuando veamos medios de pagos, me van a decir, ¿pero por qué un seguro de crédito de exportación? ¿Para qué quiero yo un seguro de crédito de exportación si estoy vendiendo con un crédito documentario? Que si mi cliente no me paga el banco igual. Yo como exportador cobro igual. Cuando llegue el momento no los voy a marear. Vamos a ver por qué. Fletes preferenciales, ¿sí? Acá hay todo un tema con la cuestión de flete de bandera y demás. Bueno, Argentina sigue soñando en volver a tener su flota mercante de bandera, cosa que lo veo muy difícil. Yo leo publicaciones siempre de que están queriendo hacer esto, pero por el momento flota mercante de bandera no vamos a tener. Lo que sí puede haber, hay fletes conferenciados, fletes como promoción de fletes. Ya vamos a ver cuando veamos transporte internacional las modalidades que hay como para contratar un flete internacional, sobre todo el marítimo, ¿no? El sistema de intercambio compensado que viene de la mano de lo que es un método medio no tradicional de pago, ¿sí? Tenemos métodos tradicionales de pago y no tradicionales. ¿Cuál es el tradicional? Todo aquel donde interviene un banco, ¿sí? En el tema de intercambio compensado no intervienen bancos. Ahora, ¿dónde está lo feo de todo esto? Y lo feo es que para que logremos cobrar un reintegro pasa mucho tiempo y nos dan mucha vuelta. Cuando nos lo pagan, si es que nos pagan el 100%, nuestra querida y nunca bien ponderada inflación ya hizo su trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Con respecto a los incentivos financieros para que yo pueda aplicar a un programa de prefinanciación, financiación, posfinanciación o a uno de estos, ¿sí?, tengo que estar 100% limpio de cuerpo y alma en materia impositiva. Y hoy por hoy, ¿qué pyme no tiene alguna cuestión que saldar con la queridísima AFIP? ¿Sí? Entonces, como que el universo se va achicando bastante, ¿no? El cuello de botella es bastante agudo cada vez más. Entonces, ¿existen? Sí, existen. Pero la vara es tan alta, ¿sí? Y todo el procedimiento para lograrlo es tan tedioso que en el medio muchos desisten, ¿sí? O en el medio, cuando logramos que nos paguen el reintegro, les vuelvo a repetir, el proceso inflacionario o los procesos devaluatorios que a veces tenemos a lo largo del año, hacen que ese reintegro quede licuado. Eso es lo que ocurre. Sí, y muchas veces para la empresa reunir esto que decimos, los requisitos, ya sean documentos o condiciones, hacen que por eso desistan, ¿no? Porque no es fácil y como todo trámite administrativo relacionado con lo que es la administración nacional,
sabemos de la burocracia o sabemos de que siempre va a estar faltando algún tipo de documento o certificación y por eso también existen empresas, ¿no?, que se dedican a eso, consultoras que se dedican a la solicitud de reintegro o drawback, alguno de estos incentivos directos, pero bueno, esto que decimos como empresas intermediarias también tienen su establecido canon y entonces cobran por esos servicios. No quiere decir que logren que esto sea más rápido o más ágil, simplemente le alivianan una tarea a quienes son parte de la empresa y que quizás quieran especializarse solamente en lo que es la cuestión productiva. Pero como abanico, decimos, y como teoría, ¿sí? Son varios los que tenemos disponibles y cualquiera de las empresas que esté en el comercio exterior, sobre todo en el rubro de exportaciones, podría investigar, estudiar y aplicar o buscar aplicar alguno de ellos. No quiere decir que siempre sea esto sencillo y que se pueda conseguir, pero bueno, los tenemos acá. Nosotros con este tema lo que estamos haciendo es finalizar el módulo 1, ¿sí? Este módulo de conceptos generales, donde, bueno, hoy como última parte vimos el comercio desleal y las políticas de comercio exterior. Si ustedes tienen dudas o consultas, saben que este es el espacio, o si alguno todavía no ha podido conformar el grupo, recuerden que hoy era la fecha límite, que ya empezamos a trabajar sobre esas consignas del trabajo práctico y no nos gustaría que alguno quede colgado o relegado a esa conformación de grupos. Entonces, esta es la posibilidad de hacer preguntas, consultas o plantear algún tipo de inquietud si es que la tienen. Los escuchamos antes de cerrar nuestro encuentro del día de hoy. Una consulta, ¿el grupo se lo tenemos que enviar por correo electrónico? ¿La conformación del grupo? ¿César? No, hay un portal en el aula. Exacto. Para la formación de grupos. Sí. En el aula virtual ustedes pueden completar ahí en el foro, ¿sí?, los datos requeridos, principalmente que refieren a quiénes son los integrantes y es que tienen el producto, también ubicarlo ahí. Vi que algunos sí mandaron y hablaban de todavía no tener decidido el producto, pero bueno, lo principal es que estén los integrantes, ¿no? Eso quería consultar, porque yo mandé todo por mail. ¿Cuenta o lo subo al aula? No, mejor subirlo al aula, porque así ya queda ya plasmado ahí en el aula. Está bien, gracias. Porque después toda la comunicación que tengamos de los avances y consultas se va a canalizar toda por el aula. Perfecto. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre esto de los grupos o sobre alguno de los temas que ya estamos trabajando. Como les decía al principio, disponible el módulo 2, que es el que vamos a empezar a trabajar la semana que viene. Si quieren ir leyendo esos primeros conceptos, vamos a estar sobre la logística internacional, los sistemas de transporte, la distribución de la carga a nivel internacional. Sí, yo tengo una consulta. ¿Las clases grabadas están subidas o se están por subir? No, mirá, la del viernes pasado a mí me indicaron el sábado a la mañana que ya estaba subida, ya estaba disponible. Miren el canal de YouTube porque ahí están, Perfecto, era para chequear nomás. Gracias. Sí, me dijeron, bueno, como ahora ya hicimos todo el proceso para que directamente cuando finaliza la clase queda en un archivo compartido, que la suben inmediatamente, así que la del viernes pasado, el sábado ya estaba ahí en el canal. Bueno, entonces los dejamos por hoy, que tengan buen fin de semana, que puedan disfrutar la conmemoración del Día del Trabajo mañana y nos encontramos el próximo viernes. Hasta luego, César. Nos vemos, suerte. Chao, feliz día. Gracias.